explicando lo que dice el presidente Gustavo Petro alrededor del estudio del tema de cambio climático. Esta es la explicación sobre, repito, Luis Ernesto, una de varias hipótesis alrededor de la formación del virus del COVID. Y porque desafortunadamente solo hay hipótesis sobre el origen del COVID, y esta es una más, y como lo escuchamos en boca del científico, del doctor Mora, pues con todo el rigor, digamos, un investigador, digamos, profesor en la Universidad de Hawái, seguramente no llegó allá por desprogramado, y publica con la Universidad de Cambridge, porque lo que publica es riguroso, muy distinto a lo que ayer se afirmó que Petro estaba manipulando el estudio, que solo leía el titular, pero que era a ver, anticiencia. Petro tiene razón en que es una hipótesis. Es decir, es una hipótesis, y así la presentó el presidente. El presidente no lo presentó como un hecho, lo presentó como existe la posibilidad. Él fue en eso preciso. Existe la posibilidad. Pero ayer a algunos colegas les pareció chimbo el estudio del doctor Mora. No dijimos eso, Lo que dijimos es que había manipulado la información y que había combinado parte del estudio con otra parte de su teoría ya evolucionada en su propio relato. Es que el presidente coge esta teoría del cambio climático para derivar en unas políticas en un tema de políticas públicas. Señor Daniel. Y Néstor, lo que el estudio hace es establecer una relación robusta a partir del metaanálisis, que es una colección de resultados académicos de muchos estudios, entre el cambio climático y la localización de los murciélagos. Ahora, como muchos estudios han indicado y la evidencia muestra hasta ahora, la aparición del COVID-19 tuvo que ver por un contacto de murciélagos con ganadería y la carne que consumen los humanos en China. Esa relación causal no la establece el estudio. El estudio establece una relación entre el cambio climático y la localización de los murciélagos. Por eso yo creo que el doctor Mora, muy prudentemente, no se atrevió a decir sí en contra del estudio una relación causal entre el cambio climático y la aparición del COVID-19, que es lo que el presidente Petro trató de inferir para formular unas políticas públicas. Daniel, quiero ser riguroso, y me parece que el presidente Petro también, es decir, no puede convertirse en este tema de que Petro todo lo que dice es falso. El señor científico en Hawái, el colombiano, dice, el presidente Petro está leyendo bien, solo que es una hipótesis, no viajaron a China, no conoce murciélagos, no hay una relación. El señor, es cierto, Daniel, pero no se atreve a hablar de esa relación de causalidad entre el COVID y el cambio climático. Quedé preocupado, Néstor. Señor, entonces dice el doctor Mora, el profesor Mora, el presidente Petro tiene razón en la lectura. Es una hipótesis y me parece que hay que conceder. La premisa mayor es válida, es decir, que el cambio climático está relacionado con la aparición de nuevos virus. Esa es una premisa mayor válida. En eso tiene razón el señor presidente. De ahí a encontrar la causa y cómo es que se da, hay muchas hipótesis. Sí, la ciencia, pero quedé preocupadísimo, Néstor. Aurelio, la ciencia todavía no llega a una conclusión definitiva e histórica. Esa no existe. Sobre la creación del COVID, ni la relación del COVID con el cambio climático, señor. Estoy muy preocupado, Néstor. De verdad se lo digo, Aurelio, estoy preocupadísimo. Señor. Después de oír al profesor Mora. Porque el profesor Mora lo que dice es, el hombre se le mete al rancho a los murciélagos y vienen contactos que pueden ser humanos o otros vectores. Animales, Pero es que sí, correcto. Pero también puede ser un contacto del murciélago con un humano, dice, con uno solo que lo toque. ¿Y sabe cuál es el nicho en Colombia, el ecosistema de los más afinados para murciélagos? Señor. Adivíneme. ¿No se lo imagina? No sé. Gorgona. Gorgona es uno de los nichos básicos de murciélagos. Y aquí yo vi que todos celebraban que iba a Gorgona, que iba a la sal. Bueno, vamos a meternos al rancho. ¿Qué me va a meter a Gorgona? Pero déjeme hablar. Pero vamos a meternos al rancho de los murciélagos en Colombia, que se llama Mergona. Pero Néstor, vaya, mire. Gorgona es una base militar, una instalación militar en medio de los murciélagos. Uno de los Pero usted está, Aurelio, se lo digo con respeto y con cariño, usted está como el presidente Petro, que mete el tema de las etnias cósmicas con el tema de la elección del fiscal.
¿Qué tiene? Bueno, pero bueno, cada uno hace la... Bueno, no, pero sí tiene que ver, yo sí creo que, pues, y además le agradezco el dato, Aurelio, no entiendo tampoco bien de lo que está hablando, pero lo que entiendo es que hay muchos murciélagos en Gorgona. Y lo que dijo el científico con el que estábamos hablando hay murciélagos, saliendo de Bogotá. Pues es que no, pero lo que dijo el científico es que los humanos no les estábamos metiendo el rancho pues a los animales, pero en particular a los murciélagos. Eso los sacaba de su hábitat natural y los enviaba para otros lugares y por eso se convertían más rápidamente en transmisores de vectores. Eso fue lo que yo entendí que el señor dijo. Entonces tiene razón Aurelio, como tiene razón Petro. Yo creo que no hay ningún problema en darle la razón a la gente. No, es que le estoy diciendo, Petro en esta tiene la razón, aun cuando no nos parecía inicialmente que la tuviera. Está diciendo, pero Petro en esta tiene la razón y Aurelio también. Acaba de decir, el presidente Petro tiene la razón en eso. Ahora, ¿en qué tiene la razón Petro? En que esto es una hipótesis. De esta hipótesis no se puede derivar la relación entre el COVID y el petróleo y el carbón y el cambio climático. Y las ganaderías. Y las ganaderías, es decir, y la ganadería de vacunos, ¿no? Que es de lo que habla el presidente Petro. Muy bien, señor Álvarez. Pero como decíamos ayer, es mejor estar del lado de hipótesis científicas que del negacionismo. Este patrón se repite siempre. Cada vez que hay un indicio científico en favor del tema del cambio climático, surgen las 1000 dudas. Unas lo hacen por interés económico, otro por interés académico, pero lo que hemos visto es que la mayoría de esas dudas se han venido cayendo y esas evidencias científicas en materia de cambio climático prevalecen. Hoy en día es tan grande el fenómeno del cambio climático que tratar de verlo como una cosa excepcional es muy difícil. Claro que está relacionado con muchos fenómenos. Si hay una cosa tan gigantesca como lo del COVID, pues debe tener una relación con algún fenómeno mundial muy grande. Entonces esta hipótesis no tiene nada de insensata. No se puede tomar del todo, pero pues quedar del lado de los negacionistas hasta en esto, pues es mejor no. Vamos a meterle yo le agradezco señor Aurelio. Yo le agradezco que usted me haya elevado pues al nivel de esa categoría de conocimiento del presidente Petro. No, yo estoy más abajo. No, pero estoy ahí en el mundo terrenal. Se lo digo a modo de elogio, Aurelio, usted sabe. No, pero es que después de oír al doctor Mora, ¿qué es lo que yo encuentro? Entonces, digamos, Petro está en la teoría de los murciélagos, cambio climático, en la teoría del doctor Mora y tal, pero a la vez participa con una invasión humana a la isla de Gorgona, uno de los ecosistemas propios naturales de los murciélagos en Colombia. Entonces yo lo que encuentro ahí es una inconsecuencia entre la teoría o tesis o hipótesis que Petro dice defender y sus actos políticos. Aquí todos lo celebraban, yo oí que todo el mundo decía viva Gorgona, que nos vamos, que para que cuidemos. Bueno, saludes a los murciélagos de Gorgona, ahí le mando saluditos con ustedes. Pero es que lo que yo creo que revela el doctor Mora es una cosa que es muy interesante y que me imagino que los científicos ambientalistas pues lo tendrán presente, pero no sé qué tanto a propósito de lo que dice Aurelio. La intervención en Gorgona necesita una licencia ambiental, según entiendo, que se expidió y en eso consistieron las noticias de los últimos días. La pregunta es si la licencia consideró el impacto que tenía sobre animales como los murciélagos la intervención en la Gorgona. Seguramente la respuesta es no. Pues claro, pero para eso son los adelantos científicos. Me imagino que los científicos que estudian estos impactos ahora tendrán que incorporar en sus estudios esta variable que resultó que no era menor, sino que al contrario tenía una capacidad de daño enorme. Pero lo que más me gustó del doctor Mora fue el... Sabe que puede ser otro elemento para la demanda esa que hay por el tema de Gorgona, pero bueno, ese es un tema diferente. Pero ojo que el capitán Bermúdez nos dijo que la licencia ambiental daba la capacidad de carga de 28 personas máximo dentro de la isla, o sea que entiendo que sí la tuvo en cuenta. Silvia, señora, en Londres. Sí, es que yo quiero conversar sobre el tema ese del negacionismo, Néstor, porque una cosa es la investigación científica y otra cosa es la discusión política. En el tema científico, cuando uno hace una investigación y tiene una hipótesis planteada, uno no solamente mira los datos que confirman la hipótesis, uno con más interés tiene que mirar los datos que salen, que no confirman la hipótesis para poder revisar. Y a mí una duda que me queda del estudio es que ese estudio dice
que los murciélagos, cuando cambian su ruta, se concentran en 3 lugares del mundo. Se concentran en el sur de China, se concentran en el este de África y se concentran en Centroamérica. Y ellos dicen, solamente en el sur de China se produjo esa evolución del virus. Yo quiero saber por qué no se produce eso en África, por qué no se produce eso en el continente americano, donde también se concentran esas masas enormes, esas colonias, esas megas colonias de murciélagos. Y creo que eso hay que seguir investigándolo, Néstor. Muy bien, claro. Y dice el profesor, esto todavía está sujeto a más análisis. Este es un metaanálisis. Una revisión sistemática de artículos. Exactamente. Entonces lo que hicieron fue coger este aquí, este allá. Todos los artículos académicos publicados se meten en un programa y se sacan conclusiones a partir del análisis. Lo hicieron un grupo de científicos conectados por internet. Serio, esto es una manera. Sí, pero es sí. Sí. 8 de la mañana, 33 minutos. Estás escuchando Blue Radio.